Bueno, estufa. gracias, Andrea. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Sobre todo los compañeros nuevos. ¿Por Nosotros, qué se graba? ¿eh? Andrea graba la Yo clase. grabo, Ah, pero no, como me salió a mí acá arriba, digo, sí, porque a todos les sale, cuando yo empiezo a grabar, a todos les sale el aviso. Y está. le tenés que dar entendido. Exacto, no tenés que hacer más nada. Bien, el repaso lo arranqué Hola, Julio. Hola. un poco atrás por el tema de que los compañeros nuevos, supongo yo que de historia egipcia conocen lo más, no, lo más común, pero lo menos común que es la parte de la prehistoria. A veces está bueno también recordar un poco, por más que muchos de ustedes ya lo escucharon en su momento, allá en el año 2021 cuando empecé el taller, digo que siempre está bueno recordarlo. Además, no todos están desde el 2021, así que está. Bien, nosotros empezamos la clase pasada, pero estoy mirando el WhatsApp, que es mi ayuda a memoria, aunque les parezca mentira. Eh, Les mostré una pequeña línea de tiempo, nos ubicamos geográficamente, les dije que el Egipto está dividido en alto y bajo, el alto es el valle, el bajo es el delta. Este, Hablamos un poco de las culturas neolíticas más antiguas, la del delta que se llama merindense y las del valle que fueron las más importantes desde el punto de vista tecnológico, que hubieron cuatro, por lo pronto las más importantes fueron cuatro. La badariense, la más antigua, y después las tres de Nagada. ¿Tá? Nos quedamos ahí. Y después les pasé una foto, les pasé un mapa para que ubicaran las Bien. culturas neolíticas y alguna foto extra, simplemente para que vieran cómo era que los egipcios trabajaban el tema de la cerámica, el marfil y la piedra, ¿tá? Los objetos que fueron muy poquitos que les mostré por WhatsApp. Bien, lo importante de esta etapa es que Pongo acá aceptar. primeramente, que al ser poco estudiada es sumamente desconocida y además porque nos explica de dónde salió, digamos, toda la estructura social, política, la cultural, de las, religión. No, no sale de golpe con los faraones, no, no surge en la época faraónica, sino que surge antes de la época faraónica en el Ujú. Neolítico. Las últimas tres culturas que yo le subí, la fotografía que dice culturas predinásticas, Nagara uno, 2 y 3, hacen referencia a tres estadios diferentes evolutivos de la misma cultura neolítica ubicada en la localidad de Nagada, actualmente se llama así, antes tenía otro nombre, y era una aldea neolítica que evolucionó a una ciudad. ¿Ah? Eh, Después, con el correr de los siglos, hubieron en el Valle de Egipto dos ciudades más que tuvieron una importancia muy importante en las primeras dinastías. Una se llamaba Hieracómpolis y la otra se llamaba Tinis. Pero en este punto, solamente como ciudad o un pequeño núcleo urbano, conocemos a Nadara. ¿Tá? Eh, les quiero recordar que de las ciudades egipcias ha quedado poco y nada. En realidad, los ¿Dónde subo yacimientos el volumen? arqueológicos se concentran en las necrópolis, ¿no? Y las necrópolis tuvieron una evolución histórica a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, porque como todo Egipto no empezó haciendo tumbas de piedra, sino que empezó haciendo pequeñas tumbas en la arena, eran huecos en la arena, y el cuerpo se enterraba directamente en la arena. Como mucho ponían en la parte de abajo una esterilla
y al cadáver lo cubrían con una piel, ¿tá? O con alguna esterilla. Con el correr de los milenios eso fue cambiando y ya en la época Nagada, la primera fase, tenemos que los cuerpos se metían adentro de una cesta, la cesta en posición fetal, siempre el cuerpo, ¿verdad? La cesta se colocaba dentro de la tumba y después se cubría todo eso con pieles, con esterillas y el cuerpo se cubría con lino, ¿tá? O sea que aquello de la momificación, ¿dónde inicia? Inicia acá. Y las vestiduras egipcias eran de lino porque era el tejido más común, ¿tá? Pero como les digo, la importancia es que todo inicia en el periodo prehistórico, o sea, en el periodo neolítico. Bien, después de esto, esperen, vamos a compartir pantalla si me es más sencillo. Ahí viene tu padre. Ay, no encuentro dónde. Buah. Perdón, el Bajo Egipto Sí. es el sexto milenio, ¿eso es neolítico? No, el Bajo Egipto ay, Dice espera un del momento. sexto, Hola. Es geográficamente hablando Ah. o sea, desde siempre, por decirlo de alguna forma. Y después sí, las culturas, la primera cultura neolítica sí se desarrolló en el Bajo Egipto y las otras a posterior en el alto, o sea, en el valle. Vamos a ir un poco más para atrás. Qué pesada está la computadora. Desde hoy pidiéndome permiso para esto y para aquello. Bueno, vamos a ir. Bien. ¿Se acuerdan que yo les pasé esto, verdad? O sea, el neolítico fue aquel gran cambio social y cultural y tecnológico que sufrieron las sociedades humanas en la prehistoria. O sea, el paso tiene que quedar claro esto, ¿tá? No solamente de la vida nómada a una vida en aldea, sino también que hubo todo un cambio estructural en cuanto a la diversidad de trabajo que podía llegar a ser las sociedades como tal. Y además, no hay que olvidar que en cuanto a gobernancia, siempre hubo alguien que comandaba, no era que fuera que todos tuvieran voz y voto o que todos tuvieran los mismos deberes y derechos. Los mismos deberes tenían todos, los mismos derechos está por verse. No se sabe mucho de cómo funcionaban las sociedades neolíticas, pero obviamente había un jefe, ¿tá? O era el más fuerte, o era el mejor cazador, o era el mejor guerrero. El papel de la mujer se desconoce como todo, ¿verdad? Como se desconoce el papel de los niños, como se desconoce exactamente el papel del hombre. Se cree que tuvo un papel importante, por ejemplo, relacionado con la religión y con la medicina, ¿tá? Sin embargo, las mujeres tenían casi que los mismos deberes que los hombres, o sea, tenían que salir a recolectar frutos y verduras y todo lo demás, y también cazaban pequeños animales. Por supuesto que los grandes animales los cazaban los hombres, pero los pequeños animales los cazaban las mujeres y los niños. No solamente de la caza, vivían también de la pesca, ¿tá? La cultura esta que se llama merindense por el yacimiento arqueológico comienza a principios del quinto milenio. Estamos hablando de los años 5000 antes de Cristo, ¿está? 5000 antes de Cristo. Después aparece entonces, continúa esta área cultural neolítica y nos vamos al Valle de Egipto, ya geográficamente hablando a la mitad de Egipto, donde Egipto tiene, donde el río hace ese meandro grande. Y es allí donde ustedes tienen que ir al mapa que yo les subía a WhatsApp. Van a ver que ahí como que se acumula un montón de yacimientos neolíticos con diferente nombre. No importa el nombre, importa el área geográfica donde se desarrollaron estas diferentes culturas. ¿Tá? ¿Cuándo se desarrollan? En el quinto milenio también, o sea, en los años 4000 y pico, ¿tá? Pero un poco después del delta. Gracias a los adelantos tecnológicos. ¿Dónde se ven esos adelantos tecnológicos? Bueno, principalmente en la cerámica
y en el tallado de ciertas obras artísticas, como por ejemplo esta pequeña pieza en marfil. ¿Tá? La cerámica empezó a ser muy común, como esta roja de bordes negros, y después se fue transformando con el tiempo en algo mucho más, digamos, diferente y con diseños diferentes. Pero ahí ya pasamos unos cuantos cientos de años más y vamos al periodo de Nagada, como les decía la clase pasada, llamado predinástico, o sea, anterior al Egipto dinástico, el Egipto histórico, el Egipto de los faraones, ¿verdad? Esta época predinástica duró aproximadamente unos 3000 años. ¿Y por qué se divide? Bueno, porque los egipcios comienzan a utilizar de a poco los metales. ¿Ah? El primero es el cobre, la plata y el oro, y después aparecen algunas aleaciones con cobre y otros metales, después el bronce, pero eso es más a futuro. Por ahora, los egipcios trabajaban excelentemente bien la piedra, la mayor parte de sus instrumentos eran de piedra y de a poco iban utilizando entonces elementos de cobre u otra aleación, o perdón, alguna aleación con cobre. En esta edad se establecen, como les dije, los fundamentos artísticos, culturales, funerarios y políticos que estructuraron el Egipto faraónico. Fueron casi 1000 años de evolución tecnológica. En cuanto a Nagada, lo más espectacular es la cultura Nagada II, o sea, la segunda fase de Nagada, que creo que les llegué a mostrar estas fotos. Llegamos, Andrea, llegamos al cofre, Está. a este cofre que tú estás mostrando acá. Ok. Esto es una figura muy pequeña de Nagada 1, pero estas otras tres pertenecen a Nagada 2. ¿Cuál fue la característica de Nagada 2? Bueno, la vamos a ver en la segunda. Perdón, no la puse acá. Tenía que estar en otro lado. Tenemos el otro día empezaste a hablar de las tablas, de las paletas de maquillaje. Ahí va. Bien, yo a eso les subí, les pasé la diferencia de la forma entre Nagada 1, que era una paleta de maquillaje común, de forma romboidal, y Nagada 2, donde ya se ve formas de animales en los bordes de la paleta. Acá vemos un peine, ¿tá? Hecho en marfil, Sí. una vasija hecha en piedra en forma de rana, que posiblemente acá tuviera engarzado alguna otra piedra o algún pedazo de concha marina o nácar o lo que fuere. Y esta es una sola muestra de lo que es la cerámica de Nagada. O sea, pasamos a aquella cerámica roja de bordes negros a una cerámica mucho más clara con un montón de diseños. ¿Qué diseño predomina? El del barco, ¿tá? Este que vemos acá. Que lo vamos a ver en cualquier tipo de cerámica de Nagada 2, o sea, la segunda fase. Yo no subí muchas fotos porque, digo, lo vimos en su momento y en todo caso, ustedes si tienen curiosidad por ver más de esta cultura, lo único que tienen que hacer es poner en el buscador de Google Nagada 2 imágenes y ahí les van a aparecer una cantidad sobre todo de cerámica, porque como les dije, en esta fase específicamente es cuando hay un boom de la cerámica, ¿tá? A su vez se comienza a utilizar la piedra para realizar también un número importante de vasijas, jarrones, platos, todo tipo de forma, de todo tipo de piedra, de todo tipo de estilo que ustedes se puedan imaginar. La cerámica más adelante en el tiempo queda estancada en cerámica simplemente común para usar en las casas. Pero como ustedes saben, el trabajo en la piedra fue sumamente importante en el resto de la historia egipcia. ¿Tá? Bien, la tercera fase de Nagada se desarrolla entre los años 3300 y 3050 aproximadamente. Se la conoce como protodinástico, o sea, el periodo inmediatamente anterior al Egipto dinástico. Y los egiptólogos
lo encasillan, digamos, en lo que se conoce como la dinastía cero, a sus reyes, ¿está? Que después a partir de Nagada 3 empieza entonces la dinastía uno, empieza el Egipto dinástico, el Egipto histórico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los grandes adelantos de esta cultura neolítica? Bueno, los primeros signos de escritura que vemos acá, Ujú. ¿qué son qué? ¿Qué son qué? A ver, para los nuevos. ¿Qué? Andrea, ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me habló que no lo veo ni Creo lo... que Rosario. ¿Cómo? ¿Qué fue Rosario? Sí, pero lo que yo estoy preguntando es otra cosa. pará porque a mí se me quedó congelada la pantalla, estaban todos como, ¿qué está pasando acá? Debe ser el internet. Es el internet, si me está saltando un coso, pero es raro porque el internet mío está bien. Está, bien. Ah, Acá dice primeros signos de escritura. Sí. Nosotros vemos estas eh, pedacitos de algo, Ujú. ¿está? Con un circulito acá. ¿A qué son les, como unas tarjetitas, ahí va. pero ¿A qué les hace acordar esto? A ver, ¿a qué les hace acordar estas cositas? ¿Qué cosa? ¿A qué parece? ¿Qué parecen? las figuras, No. La tarjetita, como le llamas vos. a ¿Qué mí me hace son? acordar a los cosos de identificación, que Etiquetas. viste Sí, que identificaciones, Ahí va, etiquetas, Y muy bien, son etiqueta. exactamente, es los cierto. vasos canopios. No. Acá no hablamos de vasos canopos todavía, Sofía, falta mucho para eso. miles de años. Estos son etiquetas, ¿tá? Etiquetas hechas en plaquitas de marfil, Bien. donde escribieron los egipcios símbolos que después derivaron en los jeroglíficos, ¿tá? Jeroglíficos. Yo como hoy cambié de computadora, estoy en la laptop, no puedo hacer zoom, o sea, no puedo agrandar la imagen, no sé por qué razón. Cada vez que muevo el mouse me pasa para la otra foto. Así que Ah, cuando yo les pase esto, lo único que hacen ustedes es agrandar la imagen y fijarse que acá es el símbolo antiguo y acá es el jeroglífico del cual surgió, digamos, de este símbolo. Es exactamente lo mismo y acá abajo tienen la traducción, digamos, al español. ¿Tá? Bien. Estas etiquetas se cree que están relacionadas con vasijas que contenían cerveza o vino y lo que nos cuentan o nos dicen es el lugar de procedencia de esa bebida. Como ahora se etiqueta los vinos y se dice cosecha tal, de tal lado, bla, 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 los antiguos egipcios hacían exactamente lo mismo, etiquetaban al lado de la tapa, digamos, del ánfora donde contenía la cerveza o el vino, colocaban la etiqueta que decía de qué lugar de Egipto provenía. Más adelante estas etiquetas se hicieron cada vez más completas en información e inclusive se han encontrado algunas donde dice el nombre de la persona que elaboró la bebida. ¿Tá? Pero estamos hablando de hace más de 5.000 años, o sea, historia antigua realmente, ¿no? Y bueno, los egipcios ya en esta época, por una necesidad administrativa o económica, desarrollaron los primeros signos de escritura. ¿Está? Andrea, una pregunta. Sí, Estas tablillas de marfil que vos dijiste que se ponían en las ánforas donde se hacía la bebida para identificar, ¿no? Justo sí, ayer vi en History 2 cómo se hacía la cerveza, que sí, no era como la cerveza actual, era más clara, hasta le ponían pan o levadura para que fermentara. claro, Inclusive con el agua del Nilo, que no era nada bebible, ¿no? En History 2 lo pasaron ayer. sí, Pero me llama la atención, aunque creo que en algún momento lo habíamos visto, me sigue llamando la atención. sí, lo vimos hace muchos años, sí. Muchos, ¿no? Gracias. Sí, sí, lo vimos. Muchos, No, muchos no, lo vimos cuando inició pero el los Congreso vimos. ayer, pero lo vimos y todo esto, la gente que está desde el 2021 lo vio. Bien, aquellas paletas de maquillaje que ustedes pueden volver al WhatsApp y ver cómo evolucionaron en la piedra,
En la Sí. fase Nagada número 3 no se utiliza más para moler la pigmentación, para pintarse los ojos, sino que se utilizan como soporte para contar una historia. El soporte en esta época es la piedra, más adelante es el papiro. Pero lo que acá vemos, que después vamos, no traje hoy ejemplo, pero por esta fotografía, está toda ¿Es la de tallada. los perros? Es la paleta de los perros, sí. Es la paleta de los perros. Cuenta una historia, ¿está? Sí. Y por eso se llaman paletas de maquillaje narrativas, porque en realidad no tienen un uso, digamos, doméstico, sino que tienen un uso este, para, para eso, ¿no? Para contar, Informativo. informativo, ahí va, para contar una historia. La más importante de estas paletas narrativas es la que se conoce como la paleta de Narmer, ¿tá? Que los estudiosos han descubierto que en esa paleta está nombrado el primer faraón del Egipto unificado llamado Narmer, y que en la paleta, tanto en sus dos caras, o sea, en el anverso o el reverso, muestran a este mismo rey con las coronas que después que van a ser la corona del Bajo Egipto y la corona del Alto Egipto, y que las dos juntas demuestran históricamente la unión de estas dos partes de Egipto, estas dos partes geográficas, que con el correr de los tiempos, sobre todo en esta etapa en Agada 3, estaba dividida en pequeños reinos, ¿tá? En el delta había un pequeño reino y en el valle había tres pequeños reinos asociados a tres ciudades, como les decía hoy. Nagada era una, Hieracómpolis se llamaba la otra, y Tinis se llamaba la otra ciudad. Cada una de estas ciudades formaron entonces pequeños reinos que después se terminaron unificando, y a su vez este rey, que se conoce como Narmer, al parecer fue el que termina de unificar Egipto. Pero nunca tenemos que pensar que las cosas se dieron en poco tiempo. En realidad el proceso de unificación fue eso mismo, un proceso, y abarcó el trabajo, digamos, de varios reyes, ¿verdad? El tema de que Narmer está nombrado, o sea que ya estamos hablando de escritura, está nombrado en una paleta, está nombrado y además tiene esos símbolos de el rey del Egipto unificado, haciendo referencia al Bajo Egipto y al Alto Egipto. Esto es sumamente importante. Ustedes lo entendieron esto, porque no traje foto ni nada hoy. Sí. Va a quedar grabado, así que si queda duda van a tener que escuchar la grabación de vuelta. Los nuevos, ¿comprendieron esta parte de la historia egipcia? Ujú. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ok, a ver, es como cualquier, digamos, civilización, ¿verdad? De la época que sea. Para ser fuerte necesita un tipo de unidad, ¿tá? La unidad bajo el gobierno de una sola persona y una unidad territorial. Los egipcios en ese aspecto se adelantaron muchísimo en su tiempo, porque nosotros vamos a tener una unificación territorial recién con Roma, ¿tá? Así grande me refiero. También hubieron otras como Creta, por ejemplo, Micenas, pero en realidad la historia griega, por ejemplo, habla de ciudades-estado. Y la historia mesopotámica también habla de ciudades-estado, a no ser en periodos donde una ciudad fue más importante que las otras y gobernó, entre comillas. Pero unificación como tal, desde el punto de vista territorial, la primera civilización que logró eso fue Egipto. Por supuesto que el rey como tal tenía que ser una figura sumamente importante, porque ¿qué pasaba? Atrás de esto había un montón de gente que quería tener acceso al trono, porque la monarquía en una primera instancia egipcia no era hereditaria. ¿Ah? O sea, se pasaba de un rey a otro, pero no precisamente era el hijo, podía ser cualquier persona, ¿tá? Podía ser una persona que tuviera, yo qué sé, algún tipo de dote importante, dote no de dinero, sino
de lo que se buscaba en un buen gobernante, digamos. Y bueno, y eso es lo que sucedió en esta primera dinastía, ¿tá? En esta dinastía cero, entonces no podemos hablar de monarquía hereditaria, sino que hablamos de un conjunto de reyes que hicieron posible la unificación egipcia y que termina o culmina este proceso entonces con el faraón Narmer, ¿tá? Bien, entonces tenemos primero signo de escritura, las paletas de maquillaje narrativas. Hay muchas de estas paletas de maquillaje narrativas, como les dije, las más importantes las de Narmer, pero hay un montón más. Hay unas que están simplemente esculpidas con imágenes de animales y otras que cuentan alguna historia, como por ejemplo la paleta de los cazadores, la paleta de las ciudades. Ahí están nombradas muchas de las ciudades que yo les expliqué recién, las más antiguas en Egipto. O sea, realmente fueron algo sumamente importante. Y además de todo esto, entonces tenemos los primeros cementerios reales conocidos. ¿Tá? Esta es una vista aérea del cementerio de Abidos y los dibujos de las tumbas que hay allí. La mayoría de estas tumbas, fíjense en el tamaño, ¿tá? Como esta, por ejemplo, esta. Fíjense en el tamaño de estas tumbas. Son grandes, ¿tá? Y son tumbas excavadas en la arena. Todavía en la parte de arriba no hay nada. O sí había, pero en realidad se echó a perder con los milenios. Había una estructura superior, digamos, hecha con troncos de madera. La estructura inferior ya estaba recubierta en algunas oportunidades con ladrillos de barro y en algunas otras oportunidades inclusive con algún bloque de piedra, pero aún en esta etapa tan temprana estaba hecha con ladrillos de barro. La arena del desierto, ¿tá? Estaba tapizada, digamos, con ladrillos de barro. En muchas oportunidades estos ladrillos estaban pintados y la tumba como tal normalmente era de grandes dimensiones y tenía varias cámaras separadas por paredes de ladrillo que cumplían diferentes funciones, digamos. La principal siempre era la que albergaba el cadáver de la persona. En este caso, seguramente serían de los primeros reyes, aquella es la dinastía cero que yo les decía hoy. Y después las otras cámaras seguramente eran para guardar el ajuar funerario. El ajuar funerario, que en un principio era solamente alguna vasija pequeña, con el correr de los siglos y al existir esta diferenciación social que empezó a ser cada vez más importante entre una clase más poderosa y otra menos poderosa, se reflejaba en las tumbas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta época prehistórica? Que la costumbre de los egipcios de enterrar a sus muertos en unas tumbas inmensas con un montón de cámaras hechas orientadas hacia cierto punto cardinal, etcétera, etcétera, esa costumbre ya viene de esta época, no aparece con las faraones de la época de las pirámides, aparece mucho antes. ¿Tá? Y bueno, más allá de estas tumbas, entonces tenemos los primeros sistemas de regadío importantes que hacían que la tierra fértil que estaba a las orillas del Nilo fuera más, o sea, hubiera más tierra de regadío porque la población aumentó, obviamente, entonces necesitaban más cantidad de tierra que pudiera ser, digamos, cultivada. Por eso es que ellos desarrollan un sistema de regadío mucho más eficiente. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. No. Bueno, como dice acá entonces, el periodo histórico de Egipto comienza en el año 3050 aproximadamente con la unificación del Bajo, o sea, del reino del Bajo Egipto y del reino del Alto Egipto, la invención de la escritura como la conocemos, o sea, los jeroglíficos. Se cree que el primer faraón fue Narmer, acá tenemos una cabeza
esculpida en piedra que se supone que es de Narmer, dando comienzo así a la dinastía número 1, el primer rey de la dinastía número 1. A este periodo conformado por las dinastías 1 y 2 se le conoce como tinita o dinástico temprano. Y se hace una diferenciación. Egipto está dividido no solamente en periodos históricos, sino en 30 y pico de dinastías. Esas dinastías fueron designadas por un historiador griego en la época ya de los Ptolomeos. Y claro, este hombre se encontró con que a pedido del faraón tenía que hacer una historia egipcia de miles de años. La mayoría de esa historia él la desconocía. Y él es el que crea esta larga lista de dinastías. Como les dije, normalmente no tienen un vínculo familiar hasta unos cuantos siglos después a este momento. Por supuesto que en algún punto sí es una dinastía familiar, o sea, de padres a hijos, básicamente, pero no ahora. Lo que hizo este hombre, que se llamaba Manetón, fue dividir aquella historia tan temprana. Fíjense en que el tipo estaba escribiendo sobre algo que había sucedido 3000 años antes de que él naciera. Se basó en listas reales, o sea, de reyes que los propios egipcios escribieron en diferentes momentos de su historia, tanto en el papiro como en las paredes de algunos templos. Claro que cuanto más atrás era, más difícil era para este hombre elaborar una historia egipcia. Entonces él, bueno, con una gran dosis de, digamos, no digo imaginación, quiero decir una gran dosis de investigación histórica, logra armar estas dinastías. Algunos dicen que de estos reyes, muy pocos fueron reales. Algunos dicen que algunos de estos reyes fueron mitológicos, o sea, que no existieron como tales, sino que provienen de la mitología. Pero bueno, en tantos siglos después de excavaciones, sí que se han encontrado los restos en las tumbas de la necrópolis que yo les mostré recién, evidencias de que la mayoría de los nombres entonces de los reyes de las listas de Manetón realmente existieron. Por lo tanto, este hombre hizo un trabajo realmente excepcional. Bien, ¿entendieron todo esto de las dinastías? Sí. ¿Sí? Está. Sí. Es simplemente para que sepan de dónde sale el tema dinástico y que no es como nosotros tenemos la concepción de las dinastías de reyes, sino que en algunos puntos cambiaba, ¿verdad? Y cambiaba inclusive a personas que nada tenían que ver con la nobleza. Bueno, Tinita, ¿por qué Tinita? Porque la capital era la ciudad de Tinis, que como les dije, no se sabe dónde está. Se conoce su necrópolis, pero no se conoce dónde está la ciudad, es una ciudad perdida. Entonces, dentro de la larga historia egipcia, como ven, tenemos varios periodos y cada uno tiene diferencias con respecto al anterior o al posterior. Bueno, ahora vamos a entrar en el periodo histórico, uno de los más conocidos, que se conoce como Reino Antiguo. ¿A partir de qué dinastía? De la dinastía número 3. ¿Está? La 1 y 2, el periodo tinita. De la 3 a la 6 o 7, si no me equivoco, es el Imperio Antiguo. ¿Está? Acá tenemos otra línea de tiempo. Todo esto yo se los voy a pasar. ¿Está? Para que a mí me ayude también a retener el tema de las épocas, ¿verdad? El periodo tinita, dinastía 1 y 2, entre qué años, lo principal que pasó acá, todo esto lo van a poder leer ustedes en el WhatsApp cuando yo le pase esta diapositiva. Y a continuación, el periodo menfita o reino antiguo, comprendido por las dinastías 3 a 6. ¿Por qué menfita? Porque la capital fue la ciudad de Menfis, que está exactamente en el delta del río Nilo. ¿Está? Y acá yo les puse las diferentes necrópolis que están asociadas a la ciudad de Menfis.
Algunas son muy conocidas y otras no tanto. Yo creo que la más conocida es la de Giza, porque es la que tiene las 3 pirámides, y quizá alguno también de ustedes recuerden a la de Saqqara por la pirámide escalonada. Pero yo acá les escribí 2 más, no tan conocidas, pero que tienen muchas pirámides y muy importantes, como la necrópolis de Meidum y la necrópolis de Dashur. ¿Está? O sea, en esta línea de tiempo que yo les dice está bastante explicadito lo más importante en cuanto a capital, necrópolis y donde, en el caso de el reino antiguo, donde están las pirámides. Bien. No, esto lo dejamos para después. Bueno. Reino antiguo, entonces. La época de las pirámides. La época del desarrollo arquitectónico de las pirámides, que inician con la pirámide escalonada, que está en la necrópolis de Saqqara, acá la foto, del faraón Zoser, cuyo arquitecto ideó, Imhotep, exactamente, cuyo arquitecto ideó hacerla así, colocando una tumba anterior a las pirámides que se llamaba mastaba, que es una especie de gran rectángulo de paredes inclinadas, por decirlo de alguna forma, ya hecho en piedra. O sea, lo que nosotros vemos es la parte superior, porque no se olviden que hay una parte inferior, que nosotros no vemos, que lo podemos ver simplemente si yo trajera un esquema de las pirámides o de las mastabas. Pero ¿se acuerdan lo que vimos en aquella necrópolis que yo les dije, están enterrados acá los primeros reyes? Que nosotros ahí veíamos la parte inferior, o sea, lo que está excavado en la arena. Bueno, esa misma estructura hecha con divisiones, con diferentes cámaras, con una cámara principal donde estaba enterrado el cadáver, con otras cámaras adyacentes donde estaba el ajuar funerario, etcétera, etcétera. Ese esquema, mentalmente ustedes tienen que transportarlo acá. O sea, debajo de la pirámide escalonada hay toda una cantidad de galerías y de cámaras, entre una de ellas donde estaba enterrado el faraón. Y lo que nosotros vemos es lo que anteriormente estaba hecho con maderas y cuero, que no quedó por lo pronto a la posteridad, pero acá, como está construido en piedra, sí lo podemos apreciar. ¿Está claro esto? Sí. ¿A los compañeros nuevos está claro esto? No, muy claro. O sea, Bien. esta parte de aquí sería la base, lo que es la parte subterránea, digamos. No, esta parte es lo que se ve, es la parte de arriba. Esto es lo que se ve, de arriba. La parte de La abajo. parte de abajo es como esto que está acá. Ah, está. Espera, Sí. voy a hacer una cosa porque yo tendría que haber colocado acá un esquema para que ustedes lo entendieran bien y me olvidé por completo. Vamos a ir a Google, porque total. Andrea, lo que se ve Sí. en la pirámide por encima es lo que se veía normalmente, pero debajo está todo como hueco, que es donde está, inclusive hay del faraón Zoser. ¿Hueco? No, hueco no. No hueco, No hay pero cosas huecas. vos mirás para arriba y se ve toda la estructura. La otra vez habían pasado un lindo documental de este tema. Sí, ojo con los documentales. No, nena, gente seria. Sí. Ustedes saben que yo tengo un problema con los documentales. Sí, lo tuyo ya creo que es una obsesión. Sí, no me abre la foto que quiero. A ver acá. Dios mío. Bueno, está. Ahí va. Bien. Entonces, 12. esta es la tumba básica egipcia, digamos. La famosa mastaba. La mastaba. Ahí va. La mastaba, hecha con bloques de piedra. Todo esto, ¿vieron que tiene forma rectangular con las paredes inclinadas? Bien. Pero pará, ¿qué es esto? Entonces, Es como si fuese... esta mastaba es una mastaba ya ¿Sí? ¿Vos evolucionada. compraste algo? Rosario, por favor, cerrar tu micrófono. Perdona. Está.
Raúl, a ver si lo ves. ¿Lo ven? Sí, está, se ve, sí, Está. se ve, sí. Bien, la parte de arriba, ¿está? Que pasó de ser de madera, junco, etcétera, etcétera, en algún momento se comenzó a construir con ladrillos y en otro momento se empezó a construir con bloques de piedra. ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora, actualmente, hay más tabas lo suficientemente bien conservadas como para poder haberlas estudiado y haber descubierto cómo son por dentro y qué es lo que tienen abajo, que es lo más interesante en este tipo de tumbas. Adentro tienen una serie de, digamos, cuartos o, sí, habitaciones, ¿tá? Donde Cámaras. las cámaras, ahí va, Cámara. donde los egipcios podían pintar esas paredes, digamos, y donde tenían diferentes usos ceremoniales, ¿está? Es como si vos entraras a un panteón y antes de llegar a la tumba tuvieras alguna habitación anterior donde dejabas las flores. En vez de poner las flores adelante de la tumba, dejabas las flores sobre una mesa de ofrendas, por eso se llama mesa de ofrendas. Los egipcios no solamente dejaban flores, sino que llevaban alimentos y bebidas, ¿tá? Y joyas, y utensilios, digo, jarras de piedra o de cerámica, o sea, regalos para el difunto. ¿Por qué? Porque ellos creían en que ese difunto no moría y no pasaba nada. Ellos creían en una vida en el más allá mucho más interesante que la nuestra, por decirlo de alguna forma, porque el alma tenía que pasar por diferentes pruebas para poder llegar al paraíso, por decirlo de alguna forma. Mientras tanto, mientras el alma hacía ese viaje, necesitaba alimentarse. ¿Tá? Entonces por eso le dejaban las ofrendas. Pero ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo con el ajuar funerario real? O sea, los muebles, las alhajas, las ropas, todo aquello que había usado en vida. ¿Dónde estaba? En la cámara funeraria acá abajo, excavada en la arena. ¿Está? Bien. Primero se excavaba la cámara funeraria, se entraba con el sarcófago por este túnel y se sellaba, porque ya en aquella época los egipcios sabían que había ladrones de tumbas, entonces tenían que sellar con escombro todo este pasadizo que llevaba a la cámara funeraria. Las cámaras funerarias estaban pintadas, y estoy hablando de los primeros siglos de la civilización egipcia, ya por el año 2800 a.C., ya estaban pintadas. Y estas cámaras anteriores, digamos, también estaban pintadas. Toda esta estructura, en el caso de los faraones del reino antiguo, se pasó y lo que se hizo fue hacerlo mucho más grande, más grande, más grande, más imponente para demostrar la importancia del faraón. Porque ¿dónde se demostraba la importancia del muerto? En la tumba. Por eso eran tan inmensas, por eso fueron tan impresionantemente fantásticas, fabulosas, que han llegado al día de hoy, hasta el día de hoy asombran porque lo que se demostraba en realidad era la importancia del rey. ¿Tá? Y en el caso del reino antiguo, los reyes fueron unas monarquías totalitarias, digamos, o sea, el centro de toda la vida política era el faraón, ¿tá? No había otra figura más grande que el faraón, porque además era un dios encarnado, o sea, los egipcios creían que no era una persona común y corriente, sino que era un dios vivo, un dios encarnado, ¿tá? ¿Está claro esto? Sí, 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 sí. perdón, Ahora perdón, sí. perdón, pero entonces quiere decir que, aún con la figura del faraón consolidada, siguieron existiendo los reyes, dos reinos, digamos, antiguo y del Alto y Bajo Egipto. No, 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 eso ya no existe más. Ya no existe más. Eso olvídate, ¿tá? Ah, La figura del faraón consolidada trae a la par que Egipto ya estaba unificado.
Listo, tonificado, perfecto. y que tenía, Sí, claro, viste que yo digo que estas partes son difíciles porque normalmente no aparecen en los documentales. Por eso es imprescindible que quede clara, porque no siempre hubo un Egipto unificado con una figura de un faraón importante. Hubieron periodos de tiempo entre medio de los grandes reinos que hubo crisis social y económica. Y esa crisis trajo aparejado que ya no hubo un solo rey, sino que hubieron dos. O sea que fue como una ida y vuelta, ¿viste? ajá. Pasaron de un periodo de desunión a un periodo de unión. Y estos periodos de crisis se llaman periodos intermedios. En esa otra línea de tiempo que yo les iba a mostrar y que no se las mostré, están bien diferenciados estos periodos de caos, de crisis, Sí, donde la mo- vuelven a aparecer reinos en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Básicamente es eso. ¿Está? Otra ¿Alguna? preguntita. Otra, Sí. otra cosa para aclarar. Hay algunas versiones, como tú decías, de YouTube o de películas, digamos, que hablaban de que, ¿no? De que las pirámides terminaban no siendo tumbas, sino templos. Yo no sé si... Y que las tumbas estaban cerca de la pirámide, pero no, las tumbas de los faraones estaban cerca de la pirámide, pero no concretamente dentro de ella. No parece Sí. lógico, de acuerdo al esquema que estoy comprando, ¿no? El esquema histórico. O sea, las tumbas están debajo de la pirámide. Exacto, la tumba propiamente dicha está debajo de la estructura de la pirámide. Mira, acá tenemos la estructura de una de las pirámides grandes, o sea, ay Dios mío, ¿por qué no me abre como yo quiero? Pero vamos a tener paciencia. Disculpen que no traje las figuras ya bajadas, pero se me pasó. Ayer estuve enfocada en otra parte Andrea, del en esto. esta te dice que no es real, te están simplificando el tema de la entrada, del esquema, ¿eh? ¿Cómo? Que la imagen esta te dice que no es real, es una imagen esquemática y simplificada. Ah, bueno, sí, está. Sí, sí. ¿Ya? Sí, pero ayuda a la Ah, comprensión. sí. A ver, ayuda a la comprensión de lo que yo estoy diciendo, que Claro. por debajo de las pirámides hay toda una estructura, ¿tá? Eh, que a veces normalmente no se nombra. En el caso de las grandes pirámides de Giza, la de Keops, la de Kefren, la de Miserinos, la cámara funeraria está dentro de la Dentro de la pirámide, pirámide. pero Claro. no por eso no significa que los egipcios no hayan excavado todo esto abajo. ¿Ah? O sea, Sí. una cosa no significa la otra. Inclusive en pirámides muy posteriores, muchos siglos después, se seguía manteniendo esta estructura. ¿Por qué? Porque esta parte tiene que ver con el mundo subterráneo, Perdón. con el mundo de los muertos. Y la parte de arriba tiene que ver con el mundo de los vivos. de los vivos, Claro. ¿ah? Con el mundo celeste, con esas, o sea, necesitaban los egipcios representar en la arquitectura sus creencias de la vida en el más allá. Por eso, aunque no se nombre siempre la subestructura de las pirámides, porque se llama así, subestructura porque está debajo de lo que uno ve, existe. No se les, después con el correr de los cientos de años, no se les dio la función que tenían las mastabas, pero que existieron. ¿Está? Bien, Ah. esto es una imagen, digo que no es de las mejores, pero fue la que me dio. Pero Lo que sé. yo quiero una pregunta. Pero a partir de Saucer, de la pirámide de Saqqara, Sí. la mastaba existía abajo, subterránea de la pirámide. Pero la cámara, ¿seguían estando subterráneas o empezaron a Sí. estar dentro de la pirámide? No, en Saucer estaban abajo. ¿Ves? Acá tienen una imagen esquemática de la pirámide escalonada de Saucer. Las cámaras sepulcrales están debajo de la pirámide. Ahí está. Acá está. Sí. ¿Está? Y está el pozo, que hemos visto fotos. El pozo ese está para abajo. Sí, Esa la foto foto, la que vimos vos en Pablo. mostraste. La que vos Ahí va. mostraste.
Exacto, las cámaras sepulcrales están debajo, porque cuando se comienza a hacer esta tumba, en realidad está concebida como una mastaba. Entonces, ¿qué tenía? Todo en la parte de abajo. Ellos primero construían la parte de abajo y después construían la parte de arriba. Entonces las próximas empezaron porque en la otra vos mostraste que la cámara del rey y de la reina estaban dentro de la pirámide. Claro, la cámara de la reina es una invención, en realidad nunca estuvo Bueno, ahí sí, ninguna reina enterrada, estoy hablando de la pirámide de Keops, ¿está? Pero en la pirámide de Djoser, la escalonada, que estaba enterrado únicamente él, porque las Djoser. pirámides eran tumbas unitarias, quiere decir que estaba enterrada una sola persona, eso de la Ujú. cámara de la reina no corre, olvídense de eso. En el caso de la pirámide escalonada de Djoser, la cámara sepulcral está excavada en el subsuelo. Eso, en la mastaba. Ahí va, porque era una mastaba. Es Lo verdad. que pasó después fue que Imhotep quiso hacer algo más grandioso y comenzó a construir una mastaba encima de otra y le fue dando la forma piramidal Escalona. escalonada que tiene la La tumba. de Sácara. ¿Ah? Exacto. El compañero que tenía una duda, por lo que entendí que dijiste, porque justamente se cortó. ¿Tú me hablaste de un templo o me hablaste de otra entrada? Porque vos sabés que se entrecortó y no te entendí bien. Repetime la pregunta. ¿Mi? Sí, Sí, yo. No, que en varias películas, en varias sí, filmaciones Documental. y eso, o películas de egipcias, hablan de que, bueno, está, que las pirámides ya no eran tumbas, sino que eran verdaderos templos que hacían la luz del sol, una cantidad de cosas, efectos solares, lumínicos, yo qué sé, que era para conectar con las estrellas, con las tres, no sé, qué constelación importante era que parece donde hubieran nacido, yo qué sé, los terrícolas, ¿no? Los Sí, orígenes, yo qué sé, como que hubieran venido de no sé qué conjunto de estrellas, sí. y que dan las luz da apuntando a ese núcleo, ¿no? Hay Eh, o sea, el tema es acá qué pirámide tú estudies, ¿está? mm, Por ejemplo, la de Saqqara no tiene gran ciencia en cuanto a no ser que la entrada a la tumba está dirigida a un punto cardinal. Los dos puntos cardinales más importantes para los egipcios eran el punto cardinal donde sale el sol y el donde se pone el sol. Por aquello del inframundo, siempre está relacionado con el inframundo y con la puesta y la salida del sol. O sea, hasta donde se pone el sol, ¿tá? O sea, hacia qué punto cardinal se pone el sol. Al oeste. El oeste, muy bien. Entonces, en el oeste estaba el inframundo, el mundo de los muertos. Claro. Y en el este, normalmente, ¿dónde estaban? Estaba el mundo de los vivos. Hablando del punto de vista de la religión, ¿tá? claro, Simplemente de las creencias de ellos. Entonces, ¿hacia dónde estaba la entrada de las tumbas? La entrada de las tumbas, que en realidad era la salida. Ojo con eso. Porque nosotros lo vemos como una entrada, pero para los egipcios era la salida del alma. Mm, Entonces, ¿hacia De- dónde estaba la entrada de la tumba, que en realidad era la salida? ¿Hacia dónde, hacia qué punto el cardinal? oeste, el Ahí oeste. está, exactamente, exactamente. Porque para nosotros es la entrada, porque nosotros entramos a la tumba, entramos, va, nosotros no, entraba el cuerpo. Pero en Claro. las creencias egipcias eran muy complejas. Ellos creían que una vez que el cuerpo estaba enterrado, una parte del alma salía al exterior, ¿ah? Para poder visitar el mundo de los vivos. Y otra parte del alma quedaba en el cuerpo y otra parte del alma hacía ese viaje por el inframundo. Yo lo expliqué hace mucho eso, ¿se acuerdan? El K, el Va, el doble, la sombra, el no, bla, bla, bla. Todo aquello que es bastante entreverado. Pero ustedes traten es muy difícil en una clase explicar esto.
pero los egipcios eran sumamente complejos. Ellos no creían solamente que había un alma nada más, creían que había 7 partes, 6 espirituales y una corporal. Esas 6 partes espirituales, cada una cumplía una diferente función. ¿Ah? Entonces, una de ellas era la que visitaba el mundo de los vivos y salía por la tumba, salía por la puerta de la tumba, por la puerta de entrada. Por eso es que hay que tener ojo. Claro, esto para alguien que sepa, obvio, no es un tema que se hable exactamente, pero bueno, eso de los puntos cardinales son importantes. ¿Cuál era la otra creencia importante de los egipcios? Que lo mismo que pasaba en el cielo se tenía que reflejar en la tierra. ¿Tá? Y en eso tiene que ver lo que tú dijiste, Julio, con las constelaciones. Yo sé de las 3 pirámides de Giza, o sea, las de Keops, la de Kefren y las de Miserinos, que están exactamente igual a la constelación del cinturón de Orión, o sea, las 3 De Marías. María. ¿Tá? Porque fueron hechas así, es profeso. Pero hay que tener ojo, la constelación como estaba en la posición astral hace 5.000 años atrás y no ahora. Claro, porque las constelaciones cambiaron de lugar en el cielo. En 5.000 años no están en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? ¿Lo hicieron a propósito? Sí, se está prácticamente seguro de que sí, que construyeron las 3 pirámides al propósito, como estaban las 3 Marías en aquel momento de su historia. ¿Tá? Y como eso, construyeron otros templos y otras tumbas también según las constelaciones en su momento. Por eso hay algunos edificios, algunas, vuelvo a decir, templos y tumbas egipcias que se conoce cuándo fueron hechas, porque los egiptólogos echan mano de la astronomía para saber, bueno, ¿dónde está posicionada tal estrella en tal año, en tal lugar? Bueno, entonces tal cosa se construyó en ese año. Es un entrecruce de ciencia sumamente interesante, obviamente, ¿no? Y es muy específico, porque ¿qué pasa? Ellos creían que después que las almas traspasaban por todo el inframundo y que iban a las estrellas. ¿Vieron que nosotros le hacemos el cuento a los niños? La abuelita está en las estrellas. Eso no es Está en el nuestro. cielo. O está en el cielo. Eso no es Sí. invento nuestro. Eso es invento de los egipcios. Claro. Porque ellos creían que las almas iban a las estrellas. ¿Y cuál era una de las almas más importantes? Si es que hay almas importantes, algunas más que otras. La de los faraones, porque los faraones, si llegaban a ese, punto superior, ¿tá? Porque había escalones en cuanto a la transmutación de las almas, si llegaban a confundirse con las estrellas o a ser uno con las estrellas, que eran donde habitaban los dioses, arrastraban con ellos las almas de su pueblo. Entonces, ¿por qué era tan importante en esta época que los faraones pudieran seguir el camino al cielo? Y por eso la forma de las pirámides, y por eso todo esto. Porque con ellos, si alguno no podía construirse una tumba, según las creencias egipcias, y no podía transmutar el alma y llegar a la última etapa, digamos, la más importante, que era fundirse con los dioses, el alma del faraón los ayudaba. Claro. Hacían así los que estudiaron conmigo hace tiempo. Sí, sí. Bien, por eso es que las tumbas tuvieron tanta importancia, y la momificación y todo lo demás. Lo otro, lo del ajuar funerario, las joyas y todo lo demás, es anecdótico. Digo, anecdótico para nosotros, pero en realidad para los egipcios lo más importante era la llegada a ese otro nivel, digamos, espiritual, porque de lo que se está hablando acá es de los niveles espirituales a los que llegaban estas 6 partes espirituales en las que creían los egipcios. ¿Tá? Y bueno, y había todo, una cantidad de cosas que ayudaban, ¿no? Fórmulas mágicas, algunas que se llegaron a escribir en las paredes de las pirámides, otras se escribían en las paredes de las mastabas, después se escribieron dentro de los sarcófagos.
y después se terminaron escribiendo en papiros, que son los llamados los papiros con el libro de los muertos, y bueno, todo eran fórmulas para poder atravesar ese camino que era muy arduo porque había un montón de pruebas que se ponían constantemente al alma para ver si podía llevar a la otra más adelante, ¿no? El camino se lo dificultaban los propios dioses. Pero bueno, no sé, ¿quedó claro? Sí, 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 sí. Muy lindo. Es un poquito complejo nomás. Sí, Pero está bien diagramado, digo. sí, es complejo, sí. No es nada fácil. En Egipto no es nada sencillo. Bien, No. entonces, durante el reino antiguo, todas estas creencias ya estaban concebidas, como yo se las narré a ustedes. Fíjense, tanta complejidad. Y eso que no les conté otras cosas sobre cómo ellos creían que se había formado el mundo y todo. Todas estas creencias sumamente complejas ya existían a los comienzos de la dinastía número 3. O sea, los primeros reyes ya tenían esta concepción de la vida ultraterrena. Por lo tanto, esto nace antes, nace en las creencias de la vida en el más allá durante el Neolítico. Fue una enorme evolución, digo, desde el punto de vista religioso y filosófico, ¿verdad? Tremenda. En pocos siglos, sí, una tremenda evolución, sí. Bien, les voy a... Estoy perdida con esto del Zoom, que aparte está en inglés y yo no entiendo nada. Acá. No, esto no. Esto quedó... Tenés que cerrar. Ahí está. Bien. Ahí va. Bueno, entonces ya vimos cómo era la estructura por debajo de las tumbas, ¿verdad? Y esta foto que vemos acá, que... ¡Ay, Dios mío! Te fuiste para atrás. Sí, porque tengo ese temita con el coso del mouse. Esta foto que vemos acá, A la justamente es puerta eso, falsa. la parte inferior de una mastaba. No, perdón. Sí, la parte inferior de una mastaba. Inferior, La parte inferior de una mastaba. ¿No es la puerta falsa? Sí, sí. es ahí. la puerta. Lo que pasa es que yo no quiero hacerle entrevero a los compañeros nuevos agregando más y más datos. Porque si no, pero ven cómo está estructurada, ahí tenemos pinturas, murales, tenemos las estatuas de los muertos, todo esto tiene una significación, nada está hecho al azar. En realidad No. esta estatua significa esa calidad de una de las partes del alma egipcia de poder ir desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Esa puerta falsa que decía Rosario significa eso. Una puerta para el alma, ¿verdad? No es una puerta física. Atrás de la estatua no hay absolutamente nada. Simplemente la estatua esa está ahí para, ¿cómo se ¿Era dice? el K? ¿Eh? ¿Era el K el que se iba? Era el K, exactamente. Muy bien, Graciela. Esa parte del alma se conoce como K. Bien, entonces tenemos la evolución desde la mastaba a la pirámide escalonada y a la pirámide de paredes lisas. Entre medio de esta y esta hubo un faraón que construyó varias pirámides hasta dar con la de paredes lisas que no se viniera abajo. Y acá tenemos lo que se encontró después, al final del Reino Antiguo, dentro de las pirámides, que se conocen como los textos de las pirámides, valga la redundancia del nombre, que son esas fórmulas mágicas, perdón, que yo les contaba hoy, que ayudaban al alma a su recorrido al más allá. Esta estatua que está acá conformada por 3 personas, esta es un faraón y estas son 2 diosas importantes, es simplemente como ejemplo de la estatuaria egipcia que prácticamente no cambió nada en miles de años. O sea, miren esta estatua acá y miren esta estatua acá. Es básicamente igual, y entre acá y acá hay siglos, y entre esto
y las estatuas posteriores, miles de años después, es básicamente igual. Se llama frontalidad, son los caracteres de la estatuaria egipcia. Frontalidad, o sea que siempre la vista al frente, siempre la vista al frente. Hay una cierta rigidez en la postura, o sea, no veo un torso torcido ni brazos elevados, No, veo siempre igual, ¿verdad? Tanto en no es el... el Sí. fisicoculturista Pierna actual. para adelante. El padrón estético es el mismo del moderno, digo, ¿no? Exactamente, muy bien, exactamente. Las Parecen manos, fisicoculturistas actuales, los pectorales, tal cual. tal Es cual. realmente, y las mujeres no son madonas ni nada que se parezca, son No, modernas también. Por lo menos son, la estética de ellas. son ¿Delgada? delgadas, Sí, el cuerpo es esbelto. sí. Yo acá no voy a ver ningún signo de vejez hasta mucho Ujú. después, que todavía no entramos en ese tema, así que vinieron bien. Y esto no viene mal tampoco el repaso. Yo lo que veo es, Andrea, sí, si te fijas, la pintura que está al costado de esa trilogía, es una pintura, está con otro tipo de canon. Hay una pintura ahí de un... El ¿qué movimiento, pintura, Rosario? Al costado, a yo lo los estoy mirando sobre bordes. mi costado izquierdo, al borde, pero mija, ¿por qué me sale eso? Esa. Esa misma. Lo que pasa es que la pintura tenía otros cánones, no era la Por eso, frontal. va. Claro, yo estoy hablando de la estatuaria, la pintura tenía otros cánones. ¿Qué quiere decir un canon? Un canon es una forma correcta de hacer las cosas, por decirlo de alguna forma. La estatuaria siempre, pero la pintura también tiene frontalidad, porque También. en realidad la cara está mirando, está bien, sí, está dibujada de costado, pero está mirando al frente o está mirando hacia vos. Sí. Pero la escultura, Pero el torso está mirando hacia vos. Piernas y cara está mirando está mirando hacia el hacia la costado. izquierda. Pero no mezclemos pintura con escultura porque es distinto. No es que Ah, mal aclaró, pero digo, no tenían, no conocían ellos las leyes de la profundidad en el dibujo. Vos sabés que eso es un gran debate, ¿no? Es un gran debate. Se cree que sí lo conocían, pero que no lo utilizaban. Ujú. Pero bueno, volvamos a las estatuas. Entonces, frontalidad, o sea, de frente, siempre mirando al frente. No vemos edad, es una edad incierta, o sea, son todos jóvenes aparentemente, entre los 20 y los 30 años. No hay arrugas, no hay signos de impresión que necesiten de la crema L'Oreal ni nada por el estilo. Los brazos a los costados, los brazos a los costados y una pierna hacia adelante, pero no todo el mundo estaba retratado con una pierna hacia adelante. En esta estatua, que son tres, el que tiene el pie hacia Los tres. adelante es el faraón. Las diosas están con los pies juntos. Y acá, Pero, que, a ver, Andrea, déjenme terminar de hablar, porque si me interrumpen acá, perdón Fabiana, ya te dejo, pero tranqui. déjenme terminar de hacer la frase, porque si no, no termino, no, ya te Yo me dejo. olvido después de la pregunta. Me pierdo, porque esto no lo tengo escrito, lo estoy diciendo de memoria. Les decía, las manos a los costados, entonces, normalmente los puños están cerrados. En el caso de los faraones, posiblemente tuvieran algo agarrando con la mano. En el caso de las mujeres, no se sabe si es porque estaban agarrando algo o simplemente era una forma de representarlas. Y el pie adelante siempre era la persona más importante. En el caso de acá, el dueño de la tumba. En el caso de acá, el faraón. Fíjense, el faraón más importante que las diosas. Ujú. Por eso les decía hoy, atenti con la figura del faraón en el reino antiguo, que fue cuando el faraón como tal tuvo la mayor poderío político y social y religioso. Ahora sí, las preguntas. A ver, Fabiana, Dale, pensé que había hablado alguien más y yo no. sola que te interrumpí, qué loco.
La belleza con la que están diseñadas esas cosas no tiene que ver con que nadie se quería descongraciar con el faraón. De última, capaz que era un gordo panzón y lo dibujaban divino de la muerte. Bueno, puede ser que sí. Sí, Las sí. diosas no, porque las diosas capaz no, uno imagina a las diosas como diosas. Exacto, sí, 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 sí. Pero al faraón quizás no iban a ponerlo tal cual era. Bueno, no, no. El cuerpo tenía una estética, ¿verdad? Donde difieren es en los rostros. En los rostros, más o menos, si uno ve la suficiente cantidad de esculturas de un faraón o de otro, logras distinguir unos de otros, porque tienen rasgos faciales distintivos. Pero los cuerpos son como perfectos, ¿verdad? Son como sacados de un dibujo de Miguel Ángel, o sea, hombros anchos, la cintura pequeña. Especialmente lo traje porque es excepcional en realidad, y además que es una escultura que está entera. Pues normalmente o vemos los torsos nada más sin cabezas, o vemos la cabeza así en el resto del cuerpo. O sea, en miles de años pasaron muchas cosas. Pero básicamente esto, que siendo una escultura que tiene casi 5.000 años, digo, la perfección llama la atención, ¿verdad? Y hasta las piernas tienen, digo, están sumamente moldeadas, es increíble cómo... El faldellín Sí, que tiene el Sí. faraón, fíjate las líneas se marcan. bueno, No, porque perdón, Se te pasé. fue. Sí, se perdón, fue, las sí. Uy, técnicas. se fue más todavía. Ahí estoy haciendo cagada. Ahora se me fueron ustedes. Bien, Andrea. Ay, no sé dónde están. Ni siquiera sé dónde está la foto. No, bueno, esperen, me perdí. Se me perdieron todos. Está, basta. Bueno, ahí, Ahora volvimos. sí. Eh, Ahora nos encontraste a todos. Hola, y ahí Andrea, los ya nos encontré. encontraste. Pica a Bueno, los alumnos. bien, yo sé que hay mucho para hablar. Sí, habrá. Hay mucho para hablar. No me molesta, lo único que cuando yo estoy hablando algo no me interrumpan, nada más. Porque me olvido, vieron que me olvido porque no tengo nada por anotado, o sea, lo voy diciendo de memoria. Bueno, muy bien. Por supuesto que todo esto era sustentado por el comercio, digamos, el comercio era sumamente importante para los egipcios, no hay, uno a veces mirando las grandes obras de ellos se olvida de la parte común de la vida de todos los pueblos, o sea, el comercio, a qué se dedicaban, por supuesto que la agricultura y la ganadería era parte muy importante, pero como vimos, toda la parte artesanal era sumamente importante, sobre todo para las clases sociales más privilegiadas. O sea, todos aquellos que accedían a este tipo de tumbas, porque hay una diferenciación social en las tumbas muy importante. Las pirámides eran únicamente para los faraones. El resto de la gente se hacía enterrar o en mastabas, el que podía costeárselo, o si no, directamente en tumbas en la arena. ¿Tá? Pero bueno, como les dije, unas creencias religiosas muy fuertes, un arte para la eternidad, un arte para la posteridad, un arte para los dioses. Por eso era todo tan perfectito, no solamente para quedar bien con los faraones y no hacerlos gordos, sino porque era un arte para los dioses, era un arte para los miles de millones, los miles de años, o sea, era traspasar la barrera del tiempo. Bien, y yo me volví a perder el tema de acá. A ver si enganchamos ahora. Ah, bueno, 1000 cosas abiertas. Bien. Bueno, no los veo, pero está. No los veo quiere decir que si alguien me hace alguna pregunta, no sé quién es. Esto que está explicado en esta diapositiva es lo que sucede cuando, después de tantos años, el poder del faraón se desgastó. ¿Tá?
Bueno, lo que dice ahí ustedes lo pueden leer, así que yo no se los voy a leer, pero les voy a explicar un poco más. Después de los reyes más poderosos, que ya los conocemos de nombre a todos, porque fueron los que mandaron construir las grandes pirámides acá en Giza, ¿ven? Acá. ¿Dónde estarán? Que no los veo, bueno, no importa. Resulta que, claro, mandar a hacer esas monstruosidades en piedra no era barato. ¿Y qué pasa? Cuando hay un gasto estatal demasiado importante, que empieza a haber agua por todos lados y la gente se pone descontenta, ¿no? Ujú. Y esto pasó en Egipto también, a pesar de que tenían una monarquía tan fuerte, esto pasó también en Egipto. Entonces, cuando se comenzó a desgastar la figura del faraón, aparecieron los nobles a socavar, digamos, esa importancia como gobernante del faraón para poder ellos acceder al poder, obviamente. Y sucede que cuando, como dice ahí, el poder pasa a manos de la nobleza, trajo a Egipto una época de caos a nivel social, político y económico. Y es cuando Egipto se divide de vuelta en un reino en el Bajo Egipto, que lo tienen acá, con uno de los símbolos en los que se representaba al Bajo Egipto, que es la corona roja, y a otro reino en el Alto Egipto, representado acá con la corona blanca. Así vamos agregando detallecitos para que ustedes, cuando vean alguna corona de faraón, digan, ah, bueno, esta es la roja del Bajo Egipto, esta es la blanca del Alto. Entonces quedó una parte, o sea, cogobernaron dos, en algunas oportunidades hasta tres reyes a la misma vez. Acá ya no hablamos de dinastías, aunque hay algunos historiadores que igual siguen hablando de dinastías, yo prefiero no mezclar. Y lo que se habla es de diferentes reyes que gobernaron en conjunto, pero no en conjunto en paz, sino cada uno tironeando para su lado. Entonces teníamos en Memphis algunos y otros en Tebas, acá abajo. ¿Está? Memphis, la capital antigua, y Tebas, que hasta este momento era una pequeña ciudad casi sin importancia, que se hizo cada vez más poderosa, porque de Tebas surge al final de este periodo de la historia conocido como primer periodo intermedio, de acá surgen los príncipes que hacen posible la unificación nuevamente de Egipto y del otro nuevo periodo de la historia que se conoce como Reino Medio. ¿Ah? Bueno, esta época se conoce entonces como primer periodo intermedio, se desarrolló en estos años, aproximadamente 200 años, no más. Acá tenemos una estela de un noble. Los nobles hasta este momento tenían su importancia, pero no incursionaban en algunos temas que eran exclusivamente de los faraones, como por ejemplo en el arte. Un noble nunca se iba a retratar como un faraón, ¿tá? Porque era prácticamente un pecado, no digo pecado, pero estaba muy mal visto. ¿Tá? Era sacrílego. Era sacrilegio. Ahí va, muy bien. En el primer periodo intermedio, como los nobles tomaron una importancia más allá de los límites que habían tenido antes, entonces se empezaron a retratar casi que como los faraones. Ahí teníamos como les dije, una estela de un noble y su esposa. Las mujeres y los hombres se dibujaban con diferente color de piel, era una representación nada más, no porque fueran diferentes. Y bueno, y una nobleza que entonces empezó a ganar en poderío, ¿verdad? Y a gobernar como pequeños reyes en su lugar, o sea, en sus pequeños feudos. Es la palabra más cercana a cómo se dividió Egipto en este primer periodo intermedio. Algunos historiadores le dicen una época feudal, pero si yo digo época feudal, ustedes se van a ir a la Edad Media de Europa y no tiene nada que ver, porque acá no había
el sistema feudal como tal. Entonces vamos a dejar a que simplemente los nobles empezaron a tener una importancia cada vez mayor y le hicieron sombra a los faraones que gobernaban entonces en un Egipto completamente dividido. Y acá tenemos las grandes divisiones de este primer periodo intermedio, ¿verdad? O sea, una parte gobernaba la zona de influencia de la ciudad de Hieracómpolis, igual que antes de la unificación, otra estaba centrada en Tebas, otra estaba centrada en la ciudad de Tinis, y la otra estaba centrada en Memphis, y acá en el delta no se sabía qué pasaba. Es muy curioso esto. No se supo históricamente qué sucedía en el delta. ¿Por qué no se sabe? Bueno, vamos a dejar por acá. Esperen, no se sabe porque los egipcios tenían muy malas... Y se me perdieron completamente. Tenían muy malos recuerdos de esta época, porque para ellos no había nada peor que el caos. No había nada peor. Vivir en el caos para ellos era inadmisible prácticamente. Ellos estaban acostumbrados a tener todo regido por los El orden. dioses, por el orden. El orden era fundamental. Entonces, la época de caos, lo que se trataba era que fuera olvidada, ¿tá? Que no quedara registrada. Se borraron los nombres de los reyes que gobernaron en ese Egipto desunido, y no quedó grandes registros históricos. Lo que quedó de esa época fueron historias, o sea, cuentos. ¿Ah? Cuentos donde lo que se ve es, primeramente, la gran importancia de la escritura egipcia como tal, en obras literarias que nosotros nunca jamás estudiamos. Y lo otro es que todos esos sentimientos que ellos tenían de haber pasado de una época gloriosa a una época horrible, donde nadie velaba por su bienestar, porque no estaba la figura del faraón, porque no se sabía qué iba a pasar con las almas, porque no se sabía qué iba a pasar con los dioses, porque nadie velaba por el pueblo egipcio como tal. Entonces lo vemos en una cantidad de obras literarias que tienen un deje muy crítico hacia los gobernantes y un pesimismo muy poco que tenía muy poco que ver con lo que eran los egipcios, en realidad, que se cree que era un pueblo realmente positivo en cuanto a su destino como pueblo, ¿tá? Y en esta época ellos veían el futuro con un gran pesimismo porque no sabían qué iba a suceder. Y bueno, y lo otro que quedó del primer periodo intermedio fue que aquellos, aquellos símbolos de la supremacía del faraón fueron apropiados por la nobleza, como por ejemplo los textos mágicos que ayudaban al alma del faraón a llegar al más allá. Los textos de las pirámides, que eran únicamente para el faraón, se los apropiaron los nobles o todo aquel que se podía costear un ataúd donde todas aquellas representaciones pasaron a estar en el ataúd de madera. Entonces, en los ataúdes nosotros vemos las fórmulas mágicas, en los ataúdes vemos todas aquellas puertas falsas que estaban antes construidas en las tumbas, porque las tumbas ya no son mastabas, las tumbas en este periodo no son pirámides, las tumbas toman otras formas y conocidas como hipogeos, que vamos a verlo eso en las próximas clases. Y entonces se dice que las costumbres religiosas que tenían que ver con las creencias en el más allá se democratizaron, ¿tá? O sea, pasaron de la órbita exclusiva de los faraones a la órbita de la nobleza y también a la órbita de los grandes comerciantes o de los grandes artesanos o de los sacerdotes o de los escribas que se pudieran costear, digamos, esto. ¿Está? Bien, ya nos pasamos de hora, pero ¿quedó claro esta parte del primer periodo intermedio? Sí. ¿Sí?
Sí, sí. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Sí. La clase, la clase sacerdotal vino con posterioridad. ¿O tomó poder con posterioridad el faraón? La clase perdón, Julio, la clase sacerdotal fue a posterior del faraón, sí, no fue de la mano, Ah. sí. Así que todos los mitos, no sé de dónde vienen, pero no había profetas, no había sacerdotes, no había, ¿no? Perdón, sacerdote sí había, pero ¿cuál era el sacerdote máximo? Era el faraón. El faraón era en el reino antiguo, ojo, el faraón era el sacerdote máximo, porque no se olviden que era el Dios encarnado. Claro. Entonces, ¿quién podía estar por arriba del faraón en cuanto a lo religioso? Nadie, si él era un Dios encarnado, era un Dios vivo. Claro, entonces la casta sacerdotal como tal, sí existe desde que, a ver, existe desde que existe la religión, pero como fuerte, como poderosa, como eso es muy posterior a esta época, muy posterior. En el reino medio, que es el reino que viene después del primer periodo intermedio, es cuando los sacerdotes empiezan a cobrar importancia porque las creencias egipcias cambian con respecto a los faraones. Cambian. O sea, ya no se cree que el faraón es el omnipotente, omnipresente, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, todo eso, sino que es uno más, simplemente que cuando muere se transforma. Ay, por favor, Rosario. No puedo explicar con tanto micrófono abierto, sí. Se empieza a humanizar más al faraón, o sea, ya no es aquel Dios vivo, ¿tá? Es una persona que obviamente es elegida por un Dios para gobernar, porque eso no nos podemos equivocar en eso. Ellos creían que el que estaba gobernando estaba apoyado por los dioses, o sea, lo que pasó después en la historia humana no es nuevo, viene de aquella época, pero no era aquella figura divinizada absolutamente, ¿tá? Era una persona un poco más humana, más normalita, digamos, ¿tá? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya nos recontrapasamos, pero bueno, está. Te cortaste el pelo. ¿Yo? Sí. No, lo tengo horrible atrás de las orejas. No me lo corté. Está. Me parecía verlo corto. ¿Alguna pregunta que no sea de mi pelo? ¿No? Bueno, ok, los dejo entonces, chiquilines. Bueno, Muchas muy lindo. Gracias. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Mañana, hermanos. Chao. Chao, que pasen lindo. Andrea, Beatriz, sos vos la que pasa, se me fue, no, bien. Sí, Vos pasás yo pasé la lista, ¿está? Ya, Cualquier cosa mañana me la pedís. porque ahí está, porque fue media hora que estuve, demoré y anoté los que estaban en el WhatsApp. Dale, no hay ningún problema. Yo la tengo, mañana te la Mañana doy. hablamos. Dale, Que pasen beso. bien. Gracias, Beso, Andrea, gente. gracias. Chau, chau. Chao. Chao, Andrés. chao. ¿Acá? Chao. 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 Ya no puedo ir.